¿Creen ustedes en eso que algunos llaman presagio? Yo antes me reía de esas cosas, la verdad. Decía que eran cuentos para asustar a los niños o para mantenerlos lejos del monte de noche. Pero aquella vez, en el rancho viejo del Llano Grande, aprendí que hay cosas que no necesitan que uno crea en ellas para volverse reales. Esa fue la primera de 3 noches, la que cambió mi manera de mirar la oscuridad. Yo me llamo Ismael y por más de 20 años he trabajado de jornalero en los campos del norte, allá donde las sierras se levantan como costillas secas bajo el sol y el aire huele a polvo y mezquite quemado. Los días son pesados, las noches más. Uno aprende a respetar el silencio, porque cualquier ruido que no reconoces ya es suficiente para poner la piel de gallina. Antes de seguir, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque quiero saber si allá donde vives también han hablado de El Silbador. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Millennium Planet, que lo que viene no es una historia común. Esa noche empezó tranquila. Era martes. Lo recuerdo porque los martes son los días en que se riega el maíz nuevo y uno acaba hecho polvo. Terminé tarde, me bañé con agua fría y me senté afuera de la casa a fumar un poco. Allá, el viento baja del cerro trayendo un chillido seco, casi como si algo se arrastrara dentro. Los perros del corral estaban inquietos, husmeaban el suelo, pero pensé que sería un zorro o una víbora. Nada fuera de lo normal. Pero cuando el reloj del abuelo marcó las 11, escuché algo diferente. Un silbido largo, melancólico, como si alguien estuviera llamando desde muy lejos. No era un silbido alegre, no como los que usa uno para llamar a los caballos. Era un sonido espeso, con eco. Venía de las montañas. Me quedé quieto, sin mover un músculo, con el cigarro apagándose entre los dedos. Escuché de nuevo, y sí. Ahí estaba, más profundo, más largo, con esa curiosa cadencia de quien no busca respuesta, sino marcar presencia. Le conté al día siguiente a don Aurelio, el capataz, y solo rió diciendo que eso era el silbador, que si lo oías lejos no había bronca, pero si sonaba cerca, mejor ni rezaras. No le creí, claro. Pensé que era puro cuento de borrachos, pero algo en su voz me dejó helado, como si él mismo supiera más de lo que decía. Esa tarde el trabajo se me fue en pensar en ese sonido. Lo intentaba sacar de la cabeza, pero volvía, agudo, casi detrás de mi nuca. Algunos compañeros dijeron que los perros no durmieron esa noche. Uno incluso juró que oyó pasos en la vereda del maizal. No lo tomé en serio, aunque debo admitir que me sacó de onda. Hay ciertas coincidencias que uno no puede explicar sin sentir un peso raro en el estómago. Cuando el sol comenzó a caer, el cielo se tornó de un rojo agrio y los murciélagos salieron antes de tiempo. El aire olía a metal, y no sé por qué, pero sentí como si el monte mismo se estuviera preparando para algo. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. La oscuridad allá no es como la ciudad, es un bulto espeso que traga todo. Escuché crujir las vigas, y el canto distante de un gallo perdió su ritmo natural. Cerca de la medianoche volvió el silbido. Igual que antes, pero un poco más claro, un poco más cerca. Me senté en la cama con el corazón desesperado. Traté de calmarme diciendo que era mi cabeza, que tal vez el viento hacía eco desde las montañas. Pero dentro sentía otra cosa, una especie de aviso. Cuanto más tiempo pasaba, más notaba que el sonido tenía un pulso, como una respiración. Duraba lo mismo que mis latidos. Y no me lo van a creer, pero juraría que entre los segundos de silencio podía oír una voz baja, apenas un murmullo. No entendía las palabras, pero era como si me llamara por mi nombre. La vieja de la tienda, doña Remedios, decía que ese silbido es de un nahual, una de esas almas que se salen del cuerpo en la noche para buscar carne. Nunca le puse atención a sus cuentos, pero esa noche su voz me venía a la mente. Decía que el silbador marca a su víctima con el sonido primero, luego con la vista y por último con la piel. Y que el que escucha su silbido 3 veces seguidas no vuelve a ver el amanecer con los ojos del mismo hombre. Yo todavía pensaba que eso eran habladurías, aunque ya no podía dormir tranquilo. Decidí salir al patio con el machete en la mano, por si acaso. La luna estaba alta, pero cubierta de una neblina fina, como si respirara polvo. El campo alrededor se veía quieto, detenido. No había grillos, no había viento,
solo silencio y mi corazón como un tambor viejo. Caminé hasta la cerca y miré hacia la sierra. En la distancia, entre los troncos, algo se movía. No tenía forma, solo un temblor en la sombra. Y entonces volvió el silbido, lento, penetrante, subiendo y bajando igual que un lamento. Todo mi cuerpo reaccionó. No me acerqué, solo di la vuelta y entré corriendo con un temblor que no supe si era miedo o frío. Esa fue la primera noche. Noche 1 de 3, como si algo invisible hubiera comenzado una cuenta regresiva. A la mañana siguiente, los animales estaban inquietos. Uno de los caballos tenía espuma en el hocico y las gallinas no habían puesto nada. Don Aurelio me vio la cara y dijo sin mirarme directamente: «Si lo escuchaste allá arriba, todavía estás a tiempo de rezar». Me reí nervioso, pero dentro de mí sabía que algo había cambiado. Había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Durante el almuerzo, todos hablaban de cosas raras. Sombras en el maizal, huellas donde no debía haber nadie, el pozo sin agua aunque la bomba seguía funcionando. Algunos se burlaban, otros hacían la señal de la cruz. Yo no dije nada. Solo quería que llegara la noche para demostrarme que todo era mi imaginación. Pero el miedo deja una marca más profunda que el cansancio, y esa tarde la tierra me supo amarga. Hasta el aire parecía pesado. Cuando el sol se fue, me senté en el mismo lugar que la noche anterior. No había cigarro, solo mis manos temblando sobre las rodillas. Esperé en silencio. Nada. Por un momento pensé que todo había terminado, que había sido un mal sueño. Pero justo cuando las 11 volvieron a sonar en el reloj del abuelo, el eco vino de nuevo, desde la sierra, arrastrando notas largas y húmedas de madrugada. Ese sonido no pertenecía a ningún ser humano. Era como si la montaña respirara a través de él. Cerré los ojos. El miedo me invadió, espeso y frío como el agua del pozo. Entendí que aquel era solo un comienzo, una advertencia. Lo sentí, lo sabía. El silbador me había escuchado también. No sé cómo explicarlo, pero sentí su presencia como se siente el filo de la navaja que aún no te corta. Y aunque traté de no pensar en ello, una parte de mí sabía que ese sonido se estaba acercando, paso a paso, noche tras noche. Así acabó la primera noche, o al menos eso quise creer, porque mientras intentaba dormir, juraría que oí un murmullo dentro de mi cabeza. No eran palabras, solo un silbido al revés, como si se burlara de mí. Me tapé con la sábana hasta la frente, pero ya era tarde. El miedo había entrado a mi casa sin tocar la puerta. Lo demás comenzó después. El día siguiente fue raro desde el amanecer. Todo olía distinto, como a tierra mojada, aunque no había llovido. Los perros no quisieron comer, y uno de los becerros amaneció muerto, sin marcas visibles, solo con la lengua colgando como si se hubiera asfixiado. Don Aurelio me dijo que no fuera tonto, que los animales se mueren por cualquier cosa, pero cuando vio la espuma seca en el hocico del animal, guardó silencio y se persignó. Esa imagen me acompañó todo el día como una espina bajo la piel. Traté de distraerme con la chamba. Cosechar frijol ayuda a no pensar demasiado, pero cada golpe del azadón se me sentía más pesado. El sol parecía más bajo, el aire más espeso. Las sombras de los árboles se alargaban con una lentitud enfermiza, como si el día no quisiera terminar. Los muchachos del campo hablaban poco, y de vez en cuando alguno volteaba hacia el cerro con nerviosismo. Yo intentaba no hacerlo, pero mis ojos se iban solos. Sabía bien que allá arriba estaba el origen de ese silbido. A media tarde, don Aurelio llamó a todos para hacernos rezar un Padre Nuestro. Dijo que lo hacía por costumbre de los viejos, pero noté que su voz temblaba. Después, nos contó que su abuelo conoció a un hombre que había oído al silbador 3 noches seguidas, y que en la tercera encontraron su ropa doblada junto al río, como si él mismo se hubiera deshecho de su cuerpo. Todos se quedaron callados. Me reí por compromiso, pero por dentro me recorrió un frío lento, pegajoso. Cuando el sol cayó, regresé a casa con una sensación que no sabía nombrar. El cansancio no era solo físico, era mental, como si algo invisible me observara todo el tiempo. Preparé una tortilla con sal y cebolla para cenar. Me recosté en el catre y apagué el quinqué. Afuera se escuchaban apenas los cencerros de las vacas y el sonido lejano del río seco.
No tardé mucho en sentir ese silencio denso que antecede a lo raro. Me quedé quieto, esperando sin quererlo el sonido que ya temía. A eso de las 11 volvió el silbido, pero esta vez no venía del cerro, venía de la cerca. Lo escuché clarito, apenas a unos metros de la puerta. Era largo, sostenido, con un ritmo que parecía burlón. Sentí que el estómago se me encogía. Por reflejo, agarré el machete y me asomé por la ventana. El aire afuera estaba inmóvil y el polvo se levantaba en círculos pequeños, como si alguien caminara sin verse. Pensé en gritar, pero la garganta no me respondió. Los perros, que siempre ladraban ante cualquier ruido, estaban callados. Uno se quedó con las orejas erguidas mirando al cerco, pero sin moverse. Le lancé una piedra para que reaccionara y el animal ni se inmutó. Me dio miedo acercarme, pero no podía quedarme quieto. Salí con cuidado, respirando despacio. El suelo crujía. Llegué hasta la cerca y entre los palos de madera vi una huella profunda, fresca, como si alguien hubiera pisado con un pie desnudo de tamaño descomunal. Lo raro era que la marca tenía garras, largas y finas, como cortadas de cuchillo. Volví a entrar corriendo, cerré todas las ventanas y empujé un mueble contra la puerta. Me senté en el suelo tratando de pensar racionalmente, pero no había lógica posible, porque el silbido seguía cada vez más cerca, más insistente. Era como un juego macabro. Se detenía un segundo y luego sonaba de nuevo, esta vez desde otro lado de la casa. Sentí un golpe seco en la pared, como si alguien arrastrara las uñas por fuera. Mi respiración se volvió un temblor continuo. Pensaba en correr, pero ¿correr a dónde? Pasó un tiempo que no sé medir. De pronto el silbido cesó. Todo quedó en un silencio tan absoluto que lo único que podía oír era mi propio corazón. Afuera no había viento, apenas un eco lejano de grillos intentando volver a cantar, pero apagándose de inmediato. Cuando por fin reuní valor, abrí un poco la puerta. No había nadie. Pero el aire olía rancio, a hierro y agua estancada. Me revolvió el estómago. Algo en mí entendía que ese olor era señal de que la cosa se había ido, aunque no del todo. Al amanecer, fui con don Aurelio. No tuve que decirle nada. Apenas me vio la cara, supo lo que había pasado. Dijo que el silbador ya había dejado su marca, que eso no se borra, que aunque uno corra o se esconda, lo que te llama ya está dentro. Me dio un manojo de ruda y un amuleto con una cruz vieja, recomendando que no escuchara música ni silbara en la noche. Lo agradecí sin mucha fe. Pero los perros no querían acercarse a mí, y eso fue lo que más me asustó. Ellos saben lo que nosotros negamos. Durante el día, los trabajadores se mantuvieron nerviosos. María, la cocinera, aseguró que había visto sombras cruzando el maizal, aunque no soplaba viento. Otro encontró sus herramientas alineadas en forma de cruz. Alguien más dijo que su burro no quiso avanzar al borde del camino. Todos coincidían en una cosa: el campo estaba distinto. Más pesado, como si respirara con dificultad. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero sabíamos que algo se estaba acercando. Cuando cayó la noche de nuevo, quise quedarme en casa, pero no pude evitar asomarme al corral. El cielo estaba negro, sin luna. Cada sonido se sentía duplicado, como si el monte repitiera mis pasos. De repente, escuché el primer silbido de la noche. No era tan distante como antes, ya no era eco del cerro. Era justo detrás del granero, donde la cerca forma un ángulo con los troncos. Me quedé inmóvil, con el machete apretado contra el pecho. Y entonces empecé a notar otra cosa. El silbido no era constante. Había pausas, ritmos, como si alguien respirara entre ellos. Traté de contarlos. 1, 2, 3. A la cuarta vez entendí que el sonido no venía de afuera, sino del aire mismo, de todas partes. Sentí que el alma se me achicaba. Caminé hacia atrás sin quitar la vista de ese punto. El polvo se levantó de pronto. Girando en remolinos pequeños y débiles, escuché una risa apagada, lejana, y un susurro imposible de confundir. Mi nombre, arrastrado por el viento. Me metí corriendo a la casa, temblando entero. Afuera, el silbido continuaba, pero ya no se movía. Parecía plantado frente a la puerta, paciente. Pasaron horas. Amaneció con nubes bajas, y los gallos no cantaron. Me asomé y vi que una parte de la reja estaba doblada hacia adentro, con marcas profundas en la madera, como si algo con uñas hubiera intentado entrar. Noche 2 de 3, pensé. Aún faltaba una, la más oscura. Pero lo peor no fue eso.
Lo peor fue que el olor de hierro, ese mismo de la noche anterior, ya no estaba afuera. Estaba dentro de mi casa. Desde aquella segunda noche, el aire del llano cambió. No era solo miedo, era una sensación constante de estar siendo observado incluso bajo el sol. Los días se hacían lentos, como si el tiempo pesado se instalara en la piel. Los trabajadores comenzaron a irse, unos diciendo que tenían otras chambas, otros sin despedirse ni recoger sus cosas. Los pocos que quedamos evitábamos mirarnos demasiado rato, como si el silencio fuera lo único capaz de mantenernos cuerdos. Yo seguía durmiendo poco, con el machete al lado de la cama y los oídos atentos al mínimo ruido. Cada madrugada despertaba con la sensación de haber estado hablando con alguien, pero sin recordar las palabras. El olor a hierro dentro de la casa se volvió cotidiano, impregnándose en la madera y en mi ropa. A veces creía escucharlo moverse, como si el aire respirara por sí mismo, con un ritmo ajeno al mío. Fue entonces cuando aparecieron las primeras marcas. Una mañana, al levantarme, noté 3 líneas delgadas en mi antebrazo. Eran rojas, paralelas, idénticas a los arañazos de un gato, solo que yo no tenía ninguno. Me lavé y volví a trabajar, intentando ignorarlas. Pero al día siguiente había más, finas, casi simétricas, como si alguien las hubiera trazado con ganas de dejar un mensaje. Le mostré el brazo a don Aurelio, quien solo se santiguó y murmuró algo sobre los elegidos. Dijo que cuando el silbador marca así, ya no hay cura ni escapatoria. María, la cocinera, me llevó un té de estafiate con ruda. Juraba que con eso el mal se calmaba, pero su mirada delataba que tampoco creía en remedios fáciles. Esa noche, el viento dejó de soplar y un silencio más espeso que nunca cubrió el rancho. Desde la cerca se oían pasos suaves sobre la tierra, como si alguien caminara en círculos. Nadie se atrevió a asomarse. El silbido no sonó, pero sentíamos su ausencia como un zumbido invisible que se metía en los oídos. Los animales estaban locos. Las vacas chocaban contra el corral. Los perros lloraban en las esquinas. Yo me refugiaba en el trabajo, pero las cosas extrañas no paraban. Una pala apareció clavada en medio del campo, perfectamente alineada con las montañas. En las madrugadas escuchaba rasguños en las paredes, siempre en el mismo patrón de 3 líneas. A veces, cuando el sueño me vencía, juraba sentir peso sobre mi pecho, como si alguien se sentara encima para ver si seguía respirando. Una tarde, mientras limpiábamos el depósito de maíz, hallamos algo que a todos nos heló. En uno de los costales, justo encima del grano húmedo, había un mechón de cabello humano, largo, negro, como si recién lo hubieran cortado. Nadie quiso tocarlo. Don Aurelio ordenó enterrarlo lejos del rancho, pero todos sabíamos que lo que estaba haciendo no servía de nada. Esa noche soñé con una figura sin rostro que silbaba mientras me observaba desde la puerta. Cuando desperté, mis pies estaban llenos de tierra. Comencé a escribir en un cuaderno lo que pasaba, tratando de encontrar alguna lógica. Anotaba las horas, los sonidos, los olores, todo detalle. Aunque no podía explicarlo, noté que las marcas en mi piel aparecían siempre después de sueños donde alguien me hablaba en susurros. Empecé a pensar que tal vez ese algo ya no estaba afuera, sino dentro de mí, marcándome desde adentro. Era un pensamiento absurdo, pero empezaba a tener sentido en ese ambiente de locura lenta. Don Aurelio me dijo que había un anciano, don Sixto, que sabía de esas cosas. Lo busqué esa misma tarde. Vivía en una choza vieja al borde del arroyo seco. Me miró con unos ojos hundidos que parecían saber más de lo que debía. Le conté lo del silbido, las marcas, el olor a hierro. Me escuchó sin interrumpir. Luego dijo, con voz ronca, que el silbador era un nahual, un hombre que había renunciado a su piel y buscaba reemplazarla, que primero marca con su silbido, luego con sus uñas, y cuando llega la tercera marca ya está dentro de tu cuerpo esperando su momento. Me quedé sin habla. Le pregunté qué podía hacer, y solo me respondió que no respondiera si lo escuchaba esa noche. Aunque te llame con tu nombre, no contestes, me advirtió. Y no lo mires a los ojos, porque quien lo ve, ve su propia muerte. Salí de ahí con el estómago encogido. El sol se ocultaba detrás del cerro y el aire olía más pesado que nunca.
Los perros comenzaron a gemir antes del anochecer. Tratando de ser racional, me encerré temprano y encendí velas alrededor de la cama. En una de las paredes dibujé cruces con carbón, no sé por qué. Me senté a esperar, sabiendo que no iba a poder dormir. A las 11, los gallos cantaron antes de tiempo, algo que no pasa nunca. Luego, silencio total, ni ranas, ni grillos, nada. El aire dentro del cuarto se volvió denso, caliente, casi irrespirable. Y entonces, entre la oscuridad, sentí el primer silbido de esa noche, más suave que antes, pero justo junto a mi oído. Me quedé paralizado. No era eco ni viento, era una voz, una presencia. Detrás de ella se escuchaba una respiración áspera, como si alguien viejísimo me hablara al oído. No respondí, recordando lo que dijo don Sixto. Pero en los segundos que siguieron, algo me tocó el hombro. No fue imaginación. Sentí el roce frío y húmedo de unos dedos largos. Quise girar, pero el cuerpo no me respondió. El silbido siguió sonando, lento, como esperándome. Y luego, silencio otra vez. Cuando pude moverme, la vela más cercana se había apagado. En la pared, sobre una de las cruces de carbón, aparecieron 3 nuevas marcas, similares a las de mi brazo, solo que más hondas, como grabadas en la madera. Esa madrugada no dormí. Amanecí con la mente hecha trizas. Ya no podía distinguir entre sueño y vigilia. Lo único que tenía claro era que cada marca era más profunda, más personal, y que si don Sixto tenía razón, la tercera noche sería la última. Pasé el día rezando, aunque nunca fui de fe. Busqué al anciano de nuevo, pero su choza estaba vacía. Nadie lo había visto desde la tarde anterior. Don Aurelio no quiso hablar del tema. Dijo que si el silbador ya andaba dentro del rancho, mejor era prepararse y no enfrentarlo. Esa frase me retumbó todo el día. En la comida nadie probó bocado. Todos esperábamos sin decirlo la llegada de la oscuridad. Ahora, mientras escribo esto, el sol se está cayendo otra vez detrás de las montañas. El aire se siente distinto, cargado de un zumbido grave que entra en el pecho. No sé si será miedo o si ya es la presencia metiéndose hasta los huesos. Las marcas en mi antebrazo sangraron esta mañana sin tocarse. El olor a hierro es más fuerte. Afuera, los perros no lloran, solo miran hacia mi puerta en silencio. Me tiemblan las manos al escribirlo. Esta será la noche 3 de 3. Y ya siento, en algún rincón oscuro de la casa, ese silbido que viene buscándome otra vez. Esa tarde sentí que el aire había cambiado. No soplaba viento, pero las hojas del maíz se movían solas con un sonido seco, como si respiraran. Los compañeros ya no estaban. Todos habían desaparecido al amanecer, dejando sus cosas como si hubieran salido corriendo sin mirar atrás. El silencio pesaba tanto que dolía escucharlo. Yo trataba de mantenerme ocupado, pero el miedo ya era una presencia viva, caminando entre las sombras de mi casa. El sol se fue rápido, como si también le tuviera miedo a esa noche. El cielo se encendió por un instante antes de oscurecer del todo, un reflejo rojizo que me heló hasta el alma. Cerré las ventanas, aseguré la puerta y apagué la lámpara. Me senté en la silla mirando hacia la entrada. Todo adentro olía a herrumbre y sudor viejo. El reloj del abuelo marcaba las 11 y con ese sonido entendí que había llegado el momento. Noche 3 de 3. Un zumbido leve se mezcló con el silencio, vibrando dentro de mis oídos. Después llegó el silbido, esta vez desde el interior de la casa. No venía del cerro ni del corral, sino del otro lado del cuarto. Era el mismo tono que las noches anteriores, pero más bajo, más espeso, como si lo generara algo con pulmones podridos. Sentí la garganta cerrarse. Me levanté despacio, con el corazón golpeándome el pecho. La vela más cercana se estremeció y la sombra de la pared se alargó, como si alguien respirara detrás de mí. Ismael, escuché entonces. Fue apenas un susurro, pero era mi nombre, pronunciado con una voz áspera, arrastrada, como si saliera de una garganta llena de polvo. No respondí. Recordé las palabras de don Sixto y apreté los puños para no soltar un grito. Caminé hacia la puerta del dormitorio en la penumbra, sintiendo que cada paso me hundía en algo más frío. El silbido se detuvo un segundo y luego volvió, justo detrás de mi nuca. En ese instante
vi cómo el quinqué se apagaba solo. Una sombra densa cruzó frente a mí, rápida, pero con forma de hombre. Un olor rancio llenó el aire, mezcla de tierra y sangre vieja. Me apoyé contra la pared mientras todo mi cuerpo temblaba. Pude escuchar el sonido de uñas rascando la madera, idéntico al de las marcas anteriores, pero esta vez venía desde dentro de la habitación. Abrí la puerta con lentitud, y dentro, la cama estaba torcida, como si la hubieran movido con una fuerza inhumana. La vela que dejé junto al altar seguía encendida, y su luz temblorosa mostraba claramente las 3 marcas en la pared, más hondas que nunca, pero encima de ellas había otra más, fresca, chorreando un líquido oscuro que olía a óxido. Me acerqué, y antes de poder tocarla, algo golpeó el suelo detrás de mí. Era el cuaderno donde anotaba todo. Estaba abierto en una página que no recordaba haber escrito. Decía en letras torcidas: «Ya estás dentro». El miedo me perforó el pecho. Intenté salir, pero cada puerta que abría daba al mismo cuarto. Corría y terminaba en el mismo punto, rodeado del silencio opaco. El silbido comenzó otra vez, pero esta vez lo sentí dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos, grité, pero el sonido se metía entre los huesos, recorriéndome la columna. Algo se movía en el rincón, una figura encorvada que parecía arrastrar la piel. La luz parpadeó y vi 2 ojos opacos, sin párpados, observándome con calma. La entidad no caminaba, se deslizaba. No tenía rostro, solo una dentadura larga y húmeda que se abría como sonrisa enferma. Empezó a acercarse, silbando, con un ritmo que imitaba mis respiraciones. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. El aire se volvió espeso, casi líquido. Extendió una mano huesuda y cuando me rozó la mejilla, sentí un ardor que se extendió por toda la cara. No era fuego, era frío puro, una sensación que me heló los huesos. Intenté rezar, pero las palabras no salieron. El silbido cesó de golpe y en su lugar escuché latidos, como si todo el cuarto latiera al mismo tiempo que mi corazón. Entonces vi algo imposible. Desde el suelo comenzó a salir humo, y dentro de él una silueta humana, como si alguien estuviera emergiendo de otra piel. Comprendí que no trataba de asustarme, sino de reemplazarme. Había venido a tomar mi cuerpo como el siguiente recipiente. Me lancé hacia la puerta, tropezando con la mesa. Caí al suelo y sentí que alguien me sujetaba el tobillo. El contacto era viscoso, pegajoso, doloroso. Logré soltarme y correr hacia el exterior. La puerta se abrió sin resistencia, pero afuera no había campo ni cielo. Solo oscuridad infinita. El silbido vino desde todas partes, más fuerte que nunca, y por primera vez me pareció oír algo como risa entre los tonos. Lo supe entonces. No había afuera ni adentro, todo era el mismo lugar. Perdí la noción del tiempo. Tal vez fueron segundos o tal vez horas, pero cuando desperté estaba tirado en el patio, con la camisa rota y un sabor a sangre en la boca. El amanecer parecía muerto, sin canto de aves, sin bruma, sin nada. Las paredes de la casa estaban cubiertas con signos que no reconocí, alineados en grupos de 3. En el centro, justo sobre la puerta, aparecía una figura pintada con algo oscuro, un cuerpo deforme con un rostro alargado y una boca abierta, de donde salían notas en forma de espiral. Todo el rancho olía a podredumbre. Busqué a don Aurelio, pero su casa estaba vacía y con las ventanas rotas. Encontré en la mesa su machete oxidado y un pedazo de tela quemada. No quedaba nadie, excepto yo, y ese sonido que parecía haberse metido en cada rincón de la tierra. Quise pensar que había sobrevivido, pero dentro de mi cabeza algo silbaba bajito, constante, como una respiración ajena que nunca se apaga. Al caer la tarde, mi reflejo comenzó a cambiar. Frente al espejo del baño, noté que mis ojos no parpadeaban al mismo ritmo y que por momentos parecía estar sonriendo sin querer. Comprendí que la casa ya no era la única poseída. Traté de gritar, pero el silbido que salió de mi boca no era mío. Era el mismo sonido, esa nota triste del nahual buscando otro cuerpo. Las marcas de mi brazo ardieron y supe que ya no quedaban noches, solo aquello presente, respirando a través de mí. Cuando desperté después de aquella última noche, el sol ya estaba alto. El silencio era total. Ni los pájaros ni los perros hacían ruido. Caminé por el patio con la cabeza dándome vueltas. Todo parecía igual, pero había algo en el aire,
una pesadez espesa, como si el mundo se hubiera oxidado mientras dormía. Me miré las manos y vi que las venas en mis muñecas estaban más marcadas, casi negras, dibujando un patrón que jamás había visto. Intenté recordar lo que había pasado, pero los recuerdos eran fragmentos rotos. El silbido, el humo, la figura en la esquina. La casa tenía un olor distinto, ya no a hierro, sino a carne húmeda y tierra removida. Caminé hacia la mesa donde había dejado mis cosas y vi el cuaderno abierto otra vez. En la página más reciente había una frase escrita con mi letra, pero no recordaba haberla escrito. Decía: el cuerpo aguanta hasta que acepta al huésped. Las paredes, cubiertas de marcas, seguían manchadas con ese líquido oscuro que se había secado como sangre. Afuera, la cerca estaba rota en varios tramos, los postes arrancados de raíz. Sentí miedo, pero también una especie de resignación. Algo en mí entendía que huir ya no servía. Me temblaban las manos y el pecho dolía al respirar, como si compartiera el aire con alguien más. Y entonces, en medio de ese silencio, escuché un silbido suave salir de mis propios labios. Me quedé congelado. No lo hice conscientemente, no fue un gesto natural, fue como si mis pulmones actuaran por sí solos. El sonido era idéntico al de las noches anteriores, solo que esta vez no venía de afuera. Me llevé las manos a la boca, tratando de detenerlo, pero el aire seguía saliendo, desafiante, modulando el mismo ritmo, la misma melodía triste. Me miré en el espejo, esperando verme pálido, pero lo que vi fue algo peor, una sonrisa lenta, torcida, que se formaba sin mi permiso. El reflejo no seguía mis movimientos. Mis ojos parpadeaban con retraso. Mis labios se movían con otro ritmo. Sentí que me observaba no como espejo, sino como un animal escondido detrás del vidrio. Y detrás de esa mirada, sin duda, había alguien más. Supe entonces que aquello que había estado silbando no buscaba entrar para matarme. Quería vivir dentro de mí, usándome como carcasa. Un huésped de carne y recuerdos. Yo solo era el recipiente, la piel nueva del nahual. Salí de la casa tambaleándome. El campo a mi alrededor parecía distinto, sin color. Los árboles se veían secos y el cielo tenía un tono amarillento que quemaba la vista. En la distancia vi figuras caminando lentamente por el camino de tierra. Me acerqué y noté que eran hombres, o lo fueron alguna vez. Todos tenían la piel agrietada y los ojos en blanco. Uno de ellos giró la cabeza hacia mí y supe lo que eran. Otros marcados, otras víctimas que no lograron escapar del todo. Me escondí detrás de una piedra, temblando. Los observé moverse sin rumbo, con gestos torpes, y en cada uno escuché ese mismo silbido bajo, como si respiraran con el alma ajena. Recordé las palabras de don Sixto, aunque ya no sabía si el viejo había existido realmente o si solo era otra parte del presagio. Él había dicho que el que escucha el silbido 3 veces deja de ser hombre y pasa a ser eco de la montaña. Tal vez eso me estaba ocurriendo. Regresé a la casa antes de que el sol se ocultara. Tenía la intención de escribir todo para que alguien lo supiera, aunque dudaba que alguien llegara a leerlo. El aire se espesaba otra vez. Cada vez que respiraba, sentía un dolor agudo en el pecho, como si algo se expandiera adentro. Tomé el lápiz con esfuerzo y comencé a escribir, pero mi mano no respondía bien. Las palabras salían torcidas, incompletas. A mitad de la página, sin darme cuenta, empecé a dibujar espirales, igual que las del símbolo sobre la puerta. La noche cayó sin aviso. Las velas se apagaron solas. En la oscuridad pude ver brillos pequeños moviéndose por las paredes, como si la casa respirara. Escuché pasos dentro del cuarto y no tuve valor para voltear. El silbido surgió otra vez, pero ahora perfectamente acompasado con mis inhalaciones. Era yo y no era yo. La voz del nahual estaba fusionándose con la mía, su ritmo dentro de mis pulmones. Empecé a entender que ya no podría separarme de él. El miedo cambió de forma. Ya no era terror, era una calma extraña, como si una parte de mí aceptara la rendición. Mis pensamientos se mezclaban con otros recuerdos que no eran míos. Fogatas, pieles arrancadas, rituales bajo la luna. Lo veía todo sin verlo desde mis ojos, como si la memoria del nahual se estuviera volcando en mí. Entendí que esa entidad llevaba siglos buscando cuerpos, esperando noches de 3 para sellar su paso, y esta vez me había tocado a mí.
Me quedé sentado frente a la puerta hasta que el amanecer clareó. La luz entró débil, amarillenta. Ya no sentía miedo, ni frío, ni hambre. Solo una sensación ajena, una especie de quietud pesada. Afuera, en la distancia, alguien silbó. Era distinto, más humano. El sonido de un nuevo desprevenido en los llanos. Mi cuerpo se levantó sin que yo lo ordenara, y sonreí. Sabía lo que vendría después. El ciclo se repetía. La marca pasaba de carne en carne, buscando seguir viva. Antes de salir al camino, me detuve frente al espejo otra vez. En mis ojos, un brillo anaranjado se encendía al ritmo del sonido. Toqué mi rostro y por un momento sentí dos pieles superpuestas. El reflejo me miró directo y movió los labios antes que yo. «Ya no eres tú», susurró. No supe si era pensamiento o voz real, pero tenía razón. Detrás del rostro de Ismael solo quedaba el eco del silbador, esperando su próxima víctima. Dicen que en el campo, algunas noches, se escucha un silbido que parece venir de todas partes, que si lo oyes lejos todo está bien, pero si se escucha dentro de tu casa, ya es tarde. No sé si ustedes crean en eso o si alguna vez lo han escuchado, pero si alguna noche sienten ese silbido templado, no salgan, no respondan, solo guarden silencio y recen, aunque no crean en nada. Y antes de irse, suscríbanse al canal Millennium Planet, porque esta historia no se apaga con el amanecer. Al contrario, ahí es donde el silbido empieza de nuevo.